Amén y amén. Vamos a abrir las escrituras en Mateo. Voy a probarme estos lentes. A ver, los veo a todos de lejos. De cerca también. Vamos a leer el capítulo 27, el versículo 17. ¿Todos lo tienen ya? ¿Algunos o todos? Dice, reunidos pues ellos, les dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir, no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. ¿Quién le mandó a decir eso a Pilato? La esposa. La esposa estaba sufriendo porque estaban poniendo en juicio a un hombre justo. Pero los principales sacerdotes y los ancianos respondieron a la multitud que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador les dijo, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Quién dijo esto? Su sangre sea sobre nosotros y nuestros hijos. El pueblo. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Estaba el gobernador, que era un puesto político, delante de una situación bastante complicada. Había aparecido un hombre humilde, desconocido hasta los 30 años, casi desconocido, y había llegado con un mensaje muy simple. Arrepentíos, que el reino de los cielos ha llegado. Arrepentíos. Y había traído tal conmoción a esa tierra, pero al gobernador en realidad eso no le afectaba. Pero sí le afectaba a sus asesores políticos, que eran los sacerdotes y los doctores de la ley. A ellos sí le afectaba. Porque ellos se paraban delante del pueblo para enseñarles de Dios, eran doctores de la ley, y la gente casi no oía. Pero de pronto aparece un hombre humilde, sencillo, que decía cosas tan simples como, vean esos pajaritos que ni trabajan ni hilan, y no les falta alimento, los lirios no hilan y se visten mejor que cualquier rey. Y hablaba de la naturaleza y hablaba de la grandeza de Dios. Y añadía, nadie viene al Padre si no es por mí. Y eso tenía a los doctores de la ley, a los sacerdotes enardecidos, enojados.
Había brotado de adentro de ellos una raíz de envidia, un celo tan grande que, siendo conocedores de la ley de Dios, de los 10 mandamientos y de todo lo que Dios había escrito, ellos eran, pero los sabios de la ley. Sin embargo, nada de eso podía dar fruto dentro de ellos. Había brotado el celo, la envidia, el enojo contra ese simple carpintero que pasaba por las calles sonriendo, amando, perdonando, sanando. Él había marcado una nueva forma de vivir. Y había sido tanta la rabia que lo habían llevado a través de Judas delante de Poncio Pilato. Y ahí estaba Jesús. Y Poncio Pilato le pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le contesta tranquilamente: tú lo has dicho. Pero de todas las acusaciones que habían contra él, él simplemente bajaba la cabeza y esperaba. ¿Se pueden ustedes imaginar esta escena? Ese hombre que había hecho pero muchos milagros, había sanado multitudes de personas, le había dado vista a los ciegos, había sacado la lepra, había sacado endemoniados y estaba ahí. Lo habían seguido multitudes. Y esa misma multitud que lo había seguido al desierto, a la orilla del río, estaban ahora delante de Poncio Pilato pidiendo que lo crucificaran. Poncio Pilato, como cualquier político de cualquier época, no podía echarse en contra de la multitud. Él sabía, su esposa le había mandado a decir: no tengas nada con este justo, porque a causa de él he pasado muy mala noche. Era una mujer que había creído en ese hombre y había advertido a su esposo: no tengas nada que ver. O sea, en otras palabras, no te metas tú, no lo culpes tú, porque él es un hombre justo. Pero él estaba mirando a sus manos derechas, a los que le ayudaban en el gobierno, y él no quería perder eso. Él no quería perder el arrastre popular y sabía que si se iba en contra de los sacerdotes, dejando libre a Jesús, estos mismos sacerdotes iban a poner esa multitud en contra de él, y él no quería eso. Porque ya había tenido revueltas. Yo no sé si todos ustedes saben que Barrabás había sido un revolucionario de ese tiempo, estaba en contra del gobierno de ese tiempo. Era un revolucionario, y en una de esas tantas revoluciones que había provocado, en su ira y en su enojo revolucionario, había matado a más de 2 personas. Y estaba en la cárcel por revolucionario y estaba en la cárcel por asesino. Entonces Poncio Pilato, esto lo estoy parafraseando, tiene que haber dicho: si yo les ofrezco un asesino, un hombre muy malo, obviamente que ellos van a elegir a Jesús, porque él es justo, ha hecho cosas buenas entre ellos y es respetado. Así que voy a ofrecerles a Barrabás, porque en ese tiempo, en esa fecha, era como ley que todos los años se dejaba a un reo libre. Así
Así que Poncio Pilato dijo, acá yo me saco los pillos, quedo bien con el pueblo y libero a Jesús de esta culpa. Entonces, cuando él les dice, libero a Jesús o a Barrabás, el pueblo dijo, a Barrabás. Entonces le pregunta, pero ¿él qué les ha hecho? ¿Qué les ha hecho por Jesús? ¿Qué ha hecho él? Porque no había culpa en él. Pero los sacerdotes le decían al pueblo que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. La autoridad sacerdotal del tiempo, la mano derecha del gobierno, estaba pidiendo la crucifixión de Cristo. Y estaba la multitud escuchando la cercanía de estos sacerdotes y ellos gritaban enardecidos, ¡crucifíquenlo, crucifíquenlo! La misma multitud que días antes había llevado a Jesús sobre el pollino y le decían, bendito el que viene en el nombre de Jesús, de Dios, gloria a Dios en las alturas, y lo habían alabado y lo habían exaltado y lo habían paseado como rey. La misma multitud, ni uno más ni uno menos. Las mismas personas que habían recibido sanidad, liberación, amor, promesa, esperanza, que habían oído de un Dios grande y poderoso, un Dios que quería redimir la humanidad, el Dios que estaba trayendo un reino de gloria, un reino de amor, un reino de victoria sobre la maldad. El mismo pueblo estaba ahora pidiendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo. ¿Cómo podemos nosotros entender la naturaleza humana que hoy podemos ser santos y luego demonios? Porque solamente la boca de los demonios podía pedir la crucifixión de Cristo. No había otra forma. Así que Poncio Pilato ve que está todo esto enardecido y que el alboroto iba más allá, porque los sacerdotes seguían diciéndole a la multitud que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. Ellos no querían dejar pasar la oportunidad de eliminar a su mayor competencia, al que se decía hijo de Dios. Nadie viene al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí será salvo. Él estaba proclamando un reino de libertad, de amor, de justicia. Y los sacerdotes no iban a permitir que ese hombre se levantara por sobre ellos. Así que ellos se encargaban de enardecer la multitud. Esas historias se repiten a través de los siglos. Hay voces que se levantan en medio de la sociedad para decirnos qué tenemos que hacer. Hay voces que se levantan para decirnos que elijamos a Barrabás. Hay voces dentro de nosotros que muchas veces hacen aflorecer el Barrabás que hay dentro de nosotros. Porque hay tres tipos de personas. La persona natural, que es la que no conoce a Dios, que es la que está, dice, muerta en delitos y pecados, es la persona natural. Está la persona carnal, que es aquella que habiendo conocido a Cristo lo ha recibido, pero los impulsos de la carne, los deseos del corazón, lo hacen hacer las cosas de la carne,
aún habiendo sido su nombre escrito en el libro de la vida, prefieren dejar sus impulsos carnales que salgan, mentiras, robos, disensiones, adulterios, adicciones como la pornografía y tantas adicciones que hay. Soltamos a ese Barrabás que hay dentro de nosotros. Y está el hombre espiritual, que es el que también su nombre ha sido escrito en el libro de la vida, pero es el hombre que todos los días toma la cruz y sigue a Jesucristo. El que no es capaz de tomar su cruz y seguirme, el hombre espiritual todos los días lucha por seguir los pasos de Jesucristo. Todos los días se opone a la voz de las multitudes que le dicen, roba nomás y acá todo lo hacemos. Si el jefe, tú ves cómo es de injusto, llévate nomás eso. Arregla nomás los libros de contabilidad, mira, si total el gobierno está podrido en plata y no suelta un peso. Mira nomás a esa niña, si total tu esposa no te está mirando. No perdones a tu hermano, si total él tenía que haberte pedido perdón antes. Empieza a reinar de algún modo ese tipo de Barrabás que llevamos dentro. Pero la Escritura dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En el mundo tendréis aflicciones, mas yo he vencido al mundo. Palabras que nos traen vida, que nos traen esperanza, nos traen fe. Entonces, cuando escuchamos esas palabras, más que la voz de la multitud, podemos decir que estamos dando vida a Cristo dentro de nosotros. No es fácil. No es fácil todos los días lidiar con caracteres diferentes, fuertes, rebeldes a veces. No es fácil. No es fácil llegar a la casa para ti, mamá, y ver cómo tu hijo está en la droga. Y aunque tú oras y oras, ahí está tu hijo. Pero hay una promesa que dice que si le recibiéramos como Señor, tú y tu casa serán salvos. Cuando hay promesas en nosotros, promesas fuertes, podemos escuchar la voz del Espíritu hablándonos. Entonces viene la esperanza, crece la fe y las cosas que no son, se hacen. Yo les preguntaba, ¿qué dijo el pueblo? Cuando Poncio Pilato se lava las manos y dice, yo no tengo nada que ver con esto. La sangre de este justo no vendrá sobre mí. Fíjense que el pueblo irresponsablemente alardea y dice que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo echó la sangre de Jesucristo y no para limpieza, sino que para maldición la echó sobre ellos porque ellos estaban crucificando a Cristo. Y la historia y los historiadores y hasta nosotros mismos antes de conocer toda la verdad, decíamos, pero ¿cómo un Dios tan grande, tan poderoso, tan bueno, que decía amar a su pueblo judío por sobre todas las cosas, fueron quemados millares y millares de judíos? Y no encontramos explicación. Pues la explicación está acá. Sea la sangre de Él sobre nosotros y sobre nuestra descendencia. Ellos se maldijeron. Ellos se pusieron bajo la maldición de la muerte.
cuán importante es lo que nosotros hablamos, cuán importante es lo que nosotros decimos. Un pueblo conocedor que estuvo codo a codo con Jesús vociferó algo que trajo maldición a las generaciones posteriores de varios siglos después. ¿Me van entendiendo? ¿Y van entendiendo cómo las escrituras se van cumpliendo? En Deuteronomio, Dios no es un Dios que tiene un plan B. Dios tiene un solo plan. En Deuteronomio 17:14 dice, miren lo que había dicho Jesús mucho antes de esta historia. Salgamos un ratito de esta historia de Jesús y volvamos al tiempo cuando el pueblo hebreo era recién llevado a la tierra prometida. Dios le dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da y tomes posesión de ella y la habites y digas, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están a mi alrededor, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner rey sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Nosotros hemos estudiado en la historia que Israel llega un momento que dice, ¿por qué todos los pueblos tienen rey y nosotros no tenemos rey? Nosotros también queremos un rey. Fíjense que en Deuteronomio, cuando Dios recién estaba dando todas las directrices para que el pueblo se condujera en la tierra que fluía leche y miel, en la tierra prometida, Dios ya sabía que en algún momento ese pueblo no lo iba a querer a él, porque era un gobierno teocrático. Las cosas se hacían según Dios dijera. Era Dios el que dirigía los destinos de la nación. Pero él sabía que en un momento, a causa del corazón del hombre, pedirían un rey. Así que él deja inmediatamente establecido que ese rey no podría ser otro sino el que él eligiera. Y efectivamente, después, en Primera de Samuel, aparece el pueblo diciendo, nosotros ya, Samuel ya estaba envejecido, los hijos no habían seguido el ejemplo de Samuel, y ellos dicen, ya nosotros ya no queremos que nos gobierne directamente Dios, queremos un rey como todas las naciones. Y es ahí cuando Dios coloca a Saúl. En este tiempo es exactamente igual, amados hermanos. Nosotros somos una voz dentro de una sociedad, somos una voz, somos una multitud. Pero ¿qué voz nosotros vamos a multiplicar? Vamos a multiplicar la voz de aquellos que están en contra de los principios de Dios o a favor de los principios de Dios. Hemos dicho montones de veces, nosotros no debemos meternos en política, y estoy de acuerdo con ustedes. ¿En qué sentido? Que yo no me voy a ir a postular, no se asusten, no me voy a postular para concejal, no va para allá el mensaje, pero el que es llamado para ser rey, sea rey, y el que es llamado para ser sacerdote, sea sacerdote. Somos un pueblo de sacerdotes, pero en medio nuestro hay gente que ha sido llamada para gobernar. Y nosotros tenemos que saber levantar la voz y cumplir con la palabra que Dios dijo, elegirán de acuerdo a sus hermanos, a los que sean sus hermanos, no a extranjeros. Y miren, voy a hacer un paréntesis y voy a aprovechar de sanar mi corazón. Me perdonen o no, lo voy a sanar igual. Hace algunos años atrás,
cuando también estábamos en periodo de elección, fortuitamente, divinamente, me tocó la semana antes también dar la palabra. Y no he olvidado que ese día yo hablé de los 10 mandamientos. Y yo dije lo siguiente: voy a hablar de los mandamientos, todos son importantes, pero me voy a abocar a 3. Hablé de amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo, y hablé del mandamiento no matarás. Quizás algunos recuerden, los que tienen memoria de prédicas se van a acordar que yo dije, dice la palabra no matarás. Y a veces nosotros pensamos que yo tengo que ejercer una muerte física sobre alguien para ser criminal. Y hay una palabra que dice que las manos llenas de sangre, Dios las aborrece. Y a veces nosotros tenemos, estoy recordando la prédica de aquel tiempo, y yo le dije, a veces nosotros, cuando permitimos que otras personas maten y no hacemos nada, es que también nos estamos haciendo cómplices. Porque la ley dice que si yo estoy observando un asesinato, un crimen o cualquier delito, me hago cómplice. ¿O no? ¿Estoy equivocada? Muchas veces hay gente que es enjuiciada por ser autora y también enjuiciados por ser cómplices. Y yo recuerdo que le dije, no di nombres, pero yo dije, hay en este momento, sé que esto se pone en internet, pero no me importa. Yo dije en esa oportunidad, hay candidatos al gobierno que van a aprobar la ley del aborto. Y la ley del aborto es muerte, asesinato. Y no seamos nosotros cómplices de tener nuestras manos manchadas de sangre. Pues separaron personas y se fueron. Y cuando yo pregunté por una de las personas, me dijeron, no, porque la pastora se metió en política y yo no quiero nada con la política. Está bien. Salió la persona que tenía ese programa de gobierno y ahora estamos llorando, sufriendo, porque miles de niños serán muertos. Les contaba que en España 3 días llevábamos por las calles de Madrid y le digo a mi esposo, ¿te das cuenta que aquí pasa algo raro? Es que no veo niños, es que están en la escuela, pero es que a ninguna hora veo niños. Ustedes saben que en los primeros países donde se aprobó la ley del aborto, ahora hay una población envejecida, porque no hubieron descendencias. Nosotros muchas veces traemos las maldiciones a nuestro pueblo porque no sabemos elegir. El pueblo dijo, crucifíquenlo y sea su sangre sobre nuestras vidas y sobre nuestras descendencias. Los pastores de la ciudad decían, la gente es libre de elegir, todos somos libres de elegir, pero es obligación de los sacerdotes de Dios decirle al pueblo, voten por los hermanos, hagan rey a los hermanos, no a extranjeros, gente que tenga los mismos valores de ustedes. Yo no les voy a dar nombres, quisiera dárselos, pero ya mi hermano Humberto lo hizo con más valentía que yo. Hay solamente 2 personas que van ahora a las elecciones basado en valores cristianos. Y yo puedo dar fe de ellos 2. Uno porque uno de ellos está en la asociación de pastores y la otra porque por años ha sido dirigente de mi población
y ha sido una mujer de principios. Ha sido una mujer que yo pude ver todo lo que ella hizo por nuestra población abandonada por tantos años. Y ahí estaba el pueblo. El pueblo puede decidir a quién pone y a quién saca. Y el pueblo decidió sacar a Jesús para muerte y poner en libertad a Barrabás. Un sedicioso, un criminal. ¿Qué pasa en tu corazón? Van a haber personas como Pilato que, sabiendo que Jesús era inocente y teniendo muchos deseos de liberarlo, fue más fuerte el deseo del poder y del gobierno que la justicia que él podía haber hecho por Jesucristo. Muchas veces nosotros ocupamos posiciones importantes en el trabajo, en la escuela, en la universidad y en tantos sitios, trabajos importantes, y no estamos dispuestos a transar nuestro puesto para poner los principios cristianos. Nosotros tenemos que llevar el testimonio de Cristo donde quiera que estemos. Ahí habían, entre en medio del pueblo, había gente que sí creía en Jesús y no quería a Barrabás. Pero ¿saben qué pasó con esa gente? Que se quedaron callados. Se callaron. Con que uno de ellos se hace valiente y dice, no, Jesús, liberen a Jesús, que Jesús sea la persona libre y no Barrabás, los demás lo siguen. Pero era fuerte la voz que estaba haciendo los sacerdotes. Así que acá nosotros podemos ver tres tipos de personas. Pilato, que era, sabiendo que era inocente, lo condenó por mantener un puesto, una posición. El pueblo, que estaba unido solamente con un propósito, el de juzgar y acabar con Jesús. Un pueblo que era como las olas, que van y que vienen. Que van y que vienen. No seas tibio. Más vale que seas frío o caliente, pero no seas frío, porque te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3. Una palabra de Dios para los últimos tiempos. No seamos tibios. Seamos personas de principio. Hay un poder tan grande que Dios nos ha dado. Hay un poder que tú ni siquiera te imaginas que tienes. Y que es el poder de la determinación. Y es parte del libre albedrío. Tú tienes el libre albedrío. Pero tú determinas lo que vas a hacer, lo que vas a pensar, lo que quieres ser. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Cuando yo determino que voy a amar, es que yo voy a amar. Si yo determino que voy a odiar, obvio que voy a odiar. Si yo determino ser carnal, voy a ser carnal. Pero si yo determino ser espiritual, voy a ser espiritual. Porque hay un poder de Dios que dice que Él nos ha dado un espíritu de valentía y no de cobardía. Lo que no quiero hacer, eso hago. Mas lo que quiero hacer, no hago. Mas todo lo soy en Cristo Jesús. ¿Van entendiendo para dónde va esto? Nosotros muchas veces decimos, ¡ay, qué feo que el pueblo eligió a Barrabás!
qué feo que mi hermano pecó. Yo no lo voy a hacer. Ten cuidado con tus palabras. Mira, no estés tan seguro, mira. No sea que nosotros mismos caigamos. Yo de repente digo palabras que después como que el Espíritu Santo le digo, Señor, líbrame. Yo no juzgo, porque el juzgar, hermano, cuando nosotros juzgamos, con un dedo acusamos y con 3 nos estamos apuntando nosotros mismos. Por eso no debemos ser como ese pueblo que no quiso dar su propia opinión, sino que dio la opinión de aquellos que le gritaban. Nosotros no podemos seguir a la multitud. Nosotros tenemos que elegir. ¿Seguimos a Cristo o crucificamos a Cristo? Amados míos, hijitos míos, como decía Pablo, cada vez que tú haces algo que se opone a la palabra de Dios, estamos crucificando de nuevo a Cristo dentro de nosotros. Y dice la palabra que Cristo no puede ser crucificado 2 veces. Cada vez que nosotros hacemos cosas que se oponen totalmente a la palabra de Dios, estamos soltando a Barrabás en medio nuestro. Y es triste que un pueblo santo, a lo que fuimos llamados fue a testificar del único y sabio Dios, de aquel que caminó en medio nuestro mostrando integridad día tras día. Por eso que Jesús le llamó a los fariseos sepulcros blanqueados, porque se veían blancos por fuera, pero por dentro estaban llenos de gusanos. Nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Hemos sido santificados y Dios proclama a los cielos y a la tierra que somos un pueblo santo, nación escogida, nación santa, pueblo escogido para la gloria de su nombre. Eso somos, eso eres tú, eso soy yo. Ninguno de nosotros, ni yo, estamos libres de pecar. Cometemos pecado. Pero cuán diferente es cuando cierro mis ojos, me arrodillo y le digo, Señor, perdóname por haber pecado. Perdóname por haber tratado mal a mi hermano, a mi hermana, por no perdonar. Perdóname porque teniendo no doy. Perdóname porque no cumplo con todo lo que tú pides. Perdóname porque no tengo misericordia en mi corazón. Saben, yo muchas veces converso con personas y las personas dicen lo que yo también decía, porque yo no he sido diferente en mi vida. No nací con aureolas ni con alas. No. He tenido que tomar la cruz y cosas que me han dolido y me han costado, la he hecho en el nombre de Jesús. Pero hay gente que dice, yo soy así, así soy, y así me tienen que querer. Y que ahí está el problema, hermano. Ahí está el problema, hermana. Es que tú tienes que ser como Cristo quiere que seas, no como tú quieres ser. Entonces, ¿en qué lado estamos cuando decimos, yo soy así? Es que no estamos en el lado del Señor. No estamos dejando que el Espíritu trabaje en nuestro espíritu. No estamos cambiando nuestro lenguaje. No estamos exigiéndonos sacrificio para mostrar a aquel Cristo que creyó en nosotros hasta el punto de morir en esa cruz, con su cuerpo totalmente destrozado, su rostro deformado por la hinchazón de esas espinas, que toda su sangre no solamente salió de su costado, sino salió por cada llaga de su cuerpo.
Por sus llagas hemos sido curados. Ciertamente Él llevó todas nuestras enfermedades. ¿Y por qué seguimos enfermos? Porque la enfermedad no está en el cuerpo, amado mío. La enfermedad está en el alma, en el corazón. Cuando tenemos celos, cuando tenemos envidia, cuando tenemos amargura, el cuerpo termina enfermándose. Había un filósofo que no lo voy a nombrar porque no es al caso, pero decía, cuerpo sano en mente sana, y la mente tiene que ver con el corazón. Es que ese es un principio bíblico, ¿o no? Es un principio bíblico. Si tu corazón está en paz, tu cuerpo no va a sufrir consecuencias. Entonces muchas veces es que el Señor no me escucha, es que el Señor no me sana, es que sana tu corazón, es que deja las cosas del pasado atrás. Miren, hay 3 etapas en la vida, que es el pasado, el presente y el futuro. Pero yo te digo, hermano, que por el pasado no podemos hacer nada, no podemos cambiar nada. Quedó atrás, pasado. El pasado de tu vida, ¿qué importa si no tuviste papá, no tuviste mamá? ¿Es que acaso Dios no fue padre y madre para ti? ¿Es que nadie me dio amor? ¿Acaso Dios no te amó tanto que murió en la cruz por ti? Y seguimos lamentando nuestro pasado. El presente es lo único que vale, porque del futuro no somos dueños. Dice que ni siquiera de los cabellos que se caen de nuestra cabeza, de nuestra voluntad. El futuro le pertenece a Dios, pero el presente es tuyo, es mío. Y en el presente yo tengo que construir las cosas que yo voy a hacer para el futuro. Las cosas que Dios quiere para el futuro, para mí, las tengo que construir en el presente. Lo que siembras, cosecharás. Si yo quiero tener una vida de amor, de comunión, tengo que amar a mi hermano, al que está más próximo a mí. Insisto en lo que hemos insistido varios predicadores el domingo. ¿Cómo se llama el que está al lado tuyo? No sé, una persona rubiecita, que de repente llega con el pelo negro, a veces rojo, pero no sé cómo se llama. Damos todas las indicaciones, pero no sabemos. ¿Saben que nosotros debiéramos, cuando el coordinador dice abrácense, bendíganse? Hermana, me llamo Lilian, te bendigo para esta semana. Y yo ya sé que esa hermana o yo, ¿cierto? Conozco el nombre de la otra, pero somos tan impersonales. Dios te bendiga, que te vaya bien. Y no tenemos el nombre, o sea, no tenemos idea del nombre de la persona. Falta persona en el culto, nadie pregunta por nadie. Un reino de amor. Dice que Dios conoce el nombre de cada ave, de cada animal. ¿Estabas tú ahí cuando yo fundé los montes, los abismos, cuando le puse nombre a las bestias del mar? Dios conoce hasta las estrellas, cada una por su nombre. Dios conoce a sus hijos, a cada uno por su nombre. Si piensas que Dios no se acuerda de ti, es una mentira del diablo. Estás en la memoria de Dios cada día de su vida. Cada día tuyo, al amanecer, Dios dice, bendito hijo mío, cómo anhelo darte todas las bendiciones que tengo para ti. Así que pueblo amado, pueblo bendito, tenemos muchas cosas por qué luchar.
nosotros tenemos que ser una multitud que piense por sí misma, que nos vengan a meternos ideas extrañas en la cabeza. No debemos aceptar los pensamientos de los demás, ni decir que todas las religiones son buenas, porque fue una religión la que mató a Jesús. Nosotros no somos religión, nosotros somos pueblo de Dios. Amén. Y como pueblo de Dios somos hijos de Dios Altísimo. Y no somos únicos. Afuera hay cientos de hijos, en otras casas, congregados amando al mismo Dios. Pero sí podemos marcar la diferencia en algo, que seamos reconocidos por el amor. Amén. Levántense, porque vamos a dar una voz de ánimo